Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al capítulo 7 de la materia que se refiere al subsistema financiero. Vamos a estudiar este importantísimo aspecto que involucra muchas decisiones importantes dentro de las empresas turísticas, gastronómicas y hoteleras. Vamos a ver entonces el contenido de nuestro capítulo 7, el mismo que se compone de lo siguiente. El 7.1 se refiere a la financiación de la empresa turística. El 7.2 tiene que ver con la estructura económica y financiera de la empresa. El 7.3 con la estructura de costos de la empresa. El 7.4 con la inversión. El 7.5 con las fuentes de financiación interna. Y finalmente el 7.6 con las fuentes de financiación externa de la empresa. Este es un capítulo importante debido a que las finanzas de la empresa son un factor fundamental para que la empresa pueda operar y son una responsabilidad directa del gerente, del responsable de la empresa. Vamos a hablar entonces del 7.1 de la financiación de la empresa turística. Y en realidad, una empresa turística para realizar su actividad, que es la producción y venta de servicios turísticos, para un mercado que está ávido de esos productos, necesita una serie de recursos, como cuáles, como instalaciones, equipos, herramientas, materia prima, y para adquirir esos elementos debe contar con dinero o con recursos financieros. Recuerden ustedes que una de las funciones importantes de las empresas era la demanda, ¿no? La empresa necesita comprar. Entonces, la función financiera de la empresa que estamos estudiando intenta decidir dos temas, dos grandes decisiones. Las primeras se llaman las decisiones de financiación, es decir, la mejor forma que esa empresa va a tener para obtener recursos financieros necesarios para emprender sus operaciones. En el mercado hay varios recursos financieros y la empresa debe decidir cómo los consigue. Hay un mercado, hay unas tasas de interés, hay unos recursos que están ahí que cuestan dinero, por supuesto. Yo no puedo conseguir recursos gratuitos, yo voy a conseguir recursos que me van a costar. Entonces, un gerente debe ver las mejores condiciones de esas decisiones de financiación. Y una vez que ha conseguido el dinero, va a haber una segunda decisión, las decisiones de inversión. ¿Qué es una decisión de inversión? Significa en cómo voy a materializar ese dinero en las instalaciones, equipos, materiales para dichas operaciones. Y claro, esta es una decisión muy inteligente. ¿Cómo voy a manejar recursos que son limitados cuando las necesidades seguramente son ilimitadas? Entonces se dice que la empresa desde el punto de vista financiero es una sucesión en el tiempo de proyectos, de inversión y financiación. Es decir, hay que entender que la empresa turística atiende a una demanda real y desarrolla planes para atender una demanda potencial o una demanda futura. Entonces, encarar esa demanda para atender en el mercado, haciendo que sobreviva y crezca, exige de inversiones que reclaman recursos financieros para desarrollar los proyectos de inversión. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a constituir una operadora de turismo. Y efectivamente para constituir esa operadora yo necesito el día de hoy unos recursos. Entonces voy a hacer qué como gerente, voy a realizar unas decisiones de financiación, voy a endeudarme en un banco seguramente para poder hacer unas decisiones de inversión y comprar seguramente una flota de transporte para esa agencia de viajes. Pero ese transporte que voy a comprar con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a desgastar. Va a pasar un tiempo y ese transporte se va a quedar obsoleto. Entonces yo necesito volver a hacer un proyecto de inversión para atender a una demanda futura. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo competidores que tienen un transporte más nuevo que el mío. Entonces yo necesito encarar también esa competencia. Lo mismo pasa en un hotel, en un restaurante. Yo cuando tengo una habitación hotelera y estoy con mi hotel nuevo, no hay ningún problema porque mis instalaciones están en perfectas condiciones. Pero ¿qué pasa en 5 años? En 5 años mis habitaciones van a requerir una inversión nueva. ¿Por qué? Porque yo debo mantener mi operación al día y seguramente hay otros establecimientos nuevos competidores que van a tener instalaciones más nuevas que las que yo tengo. Entonces, por eso se dice que siempre la empresa es desde el punto de vista financiero una sucesión en el tiempo de proyectos que requieren eso, inversión y financiación. Entonces,
El subsistema financiero es un sistema que orienta su actividad a dar respuesta a las siguientes preguntas. Voy a dar una serie de preguntas, las que intentamos responder con el subsistema financiero. Primera, ¿cuál debe ser la dimensión de la empresa y su ritmo de crecimiento? ¿Cómo mi empresa va a crecer en los aspectos financieros? ¿Y cómo va a responder? ¿Qué clase de activos hay que obtener? ¿Qué es mejor, arrendar o comprar? ¿Por qué? Hay que hacer un análisis al respecto. ¿Cómo debe ser la composición de la estructura financiera de la empresa? Es decir, si es que yo tengo un crédito, ¿qué tiempo va a durar ese crédito? ¿A qué tasa de interés? ¿Me conviene mantener ese crédito o no? Etcétera. Cuarto, ¿cuál debe ser el nivel óptimo de la tesorería de mi empresa? Es decir, ¿cuánta plata quiero yo tener en caja y bancos para el funcionamiento diario que me permita pagar cuentas sin endeudarme? ¿Y cuánto debo tener yo en activos inmovilizados que a lo mejor me van a quitar liquidez? Otra pregunta, ¿cuál debe ser el nivel óptimo del fondo de rotación o fondo de maniobra que tiene que ver con lo anterior? Ya explicaremos esto con más detalle. ¿Cuáles son los proyectos de inversión que se deben realizar? Pues los recursos son limitados. No se invertirá en todos los proyectos, no solo en los mejores. Se usarán una selección de proyectos de inversión. ¿Cuánto dividendo debe repartir la empresa turística? Ustedes saben que la empresa está para generar beneficios a sus accionistas. No todos los beneficios se reparten, pues deben reservarse cantidades para que la empresa siga subsistiendo, reinvierta y pueda crecer. Entonces, todas estas preguntas, la respuesta está en este subsistema financiero. Parecen preguntas simples, pero en realidad a la larga entrañan dificultades para los responsables de las finanzas de la empresa o para los propietarios. ¿Por qué? Porque el subsistema financiero articula el funcionamiento de toda la empresa sobre la base de que los recursos son un factor limitado y las necesidades muchas veces son ilimitadas. Entonces hay que entender ese tema. Ahora, el subsistema financiero tiene dos conceptos básicos, la estructura económica y la estructura financiera. Vamos a hablar entonces y pasamos al 7.2 a la estructura económica. Los conceptos que son pilares en la gestión del sistema financiero son dos. El activo de la empresa, que es la estructura económica, de la que vamos a hablar, y el pasivo de la empresa, que es la estructura financiera. Activo y pasivo. Ustedes debieron haber visto contabilidad. Ahí habían activos y pasivos. En las finanzas decimos que los activos son la estructura económica y los pasivos la estructura financiera. ¿Por qué el activo es de estructura económica? Son los bienes que posee la empresa, que proporcionan rentabilidad. Edificios, instalaciones, maquinarias, herramientas, enseres, ¿no? Es lo que está materializado en ese activo. Y claro, el trabajo de esos bienes proporciona una rentabilidad a la empresa. Mientras que el pasivo, por otro lado, se llama la estructura financiera. ¿Qué es el pasivo? Es el conjunto de fuentes de donde se obtiene el dinero para adquirir los bienes de la estructura económica y genera un costo que hay que reponer con la rentabilidad que se obtiene del activo, es decir, de la estructura económica. La rentabilidad que proporciona el activo debe ser superior a los costos derivados del pasivo. Es decir, el activo me debe servir a mí para recuperar el pasivo. Entonces, esto es fundamental entender. Siempre van a existir en una empresa activos y pasivos. Activos son los bienes que tiene la empresa y pasivos las fuentes de donde se obtuvieron esos bienes. Vamos a hablar más en detalle de los activos, de la estructura económica. Entonces, la estructura económica representa los activos y los activos pueden ser más permanentes o menos permanentes, ¿no? Y básicamente la empresa usa el activo para conseguir su rentabilidad. Entonces, la estructura económica o activo se compone de una parte fija y de una parte circulante. ¿En qué se diferencian estas? En el tiempo que duran en la empresa. Entonces se dice que hay un activo fijo. El activo fijo es aquel que permanece largos periodos de tiempo en el patrimonio de la empresa turística. Por ejemplo, inversiones permanentes en mobiliario, maquinaria, transporte, edificios, terrenos. Si es que yo compro un terreno para mi empresa, ese terreno va a permanecer un largo tiempo en la empresa. Si compro un vehículo
no permanecerá el mismo tiempo que el terreno. Un terreno puede estar 50 años sin problema, pero un vehículo seguramente va a estar en la empresa un periodo menor de tiempo hasta que pierda su valor. Entonces es importante saber que son parte del activo fijo. Mientras que también en las empresas existe lo que se llama un activo circulante, que tiene una duración más breve, que está unido al ciclo productivo de la empresa y que es renovado en cada periodo de explotación. Y está compuesta de materias primas, materiales de consumo, materiales auxiliares, productos terminados, etc. Pongo un ejemplo del activo circulante. En un hotel, los amenities, ¿no? Que son estas botellitas de shampoo, de rinse, de crema, jabón, que se ponen en las habitaciones. ¿Han costado? Por supuesto. ¿Son un activo? Sí, pero es un activo que se va a acabar. En un restaurante, el activo circulante son los ingredientes, la materia prima. ¿Están en el inventario? Sí, pero su duración es corta, está ligada al proceso productivo del restaurante, se van a ir acabando. Entonces, esa es la diferencia entre activo fijo y activo circulante que hay que entender. El activo fijo tiene como misión la producción, mientras que el activo circulante tiene por objeto la venta y el consumo. Es decir, con los activos fijos yo voy a producir, mientras que con el activo circulante voy a vender y voy a permitir que exista consumo dentro de mi negocio. ¿Cuál es el monto del activo fijo? Depende. El monto del activo fijo lo determinan las necesidades de crecimiento de la empresa y el tipo de empresa. Evidentemente, habrán distintos tipos de activos fijos dependiendo del tamaño y la calidad que tenga la empresa. Y además, yo puedo hacer que ese activo fijo crezca. Ejemplo, si es que tenemos un hotel y deseamos mejorar porque las expectativas del mercado son buenas y pretendemos crear unos servicios adicionales como parqueadero, espacios para deporte, tiendas, salones, ¿no? Eso significa que vamos a incrementar el activo fijo. Pero claro, para incrementar ese activo fijo, yo debo hacer un análisis financiero desde mi punto de vista gerencial para saber si es que esta nueva inversión va a ser rentable, es decir, voy a obtener rentabilidad. Es decir, que yo debo costear, ¿no es cierto?, el pasivo, ¿no?, con mis activos, con lo que ello significa. Entonces, es fundamental entender esta ecuación. La rentabilidad que se obtenga debe ser superior al costo que va a suponer el pasivo necesario para el crecimiento del activo. Eso es fundamental. Y ahora vamos a hablar del pasivo. El pasivo es la estructura financiera. La estructuración financiera de la empresa recoge los recursos financieros que están siendo usados por la empresa. Distinguimos también aquí entre pasivo fijo y pasivo circulante, que se diferencian por el tiempo. Todos los recursos financieros se catalogarán siempre en largo y corto plazo. Pero también aquí en el pasivo se distingue si los recursos proceden del interior de la empresa o del exterior de la misma, calificándose entonces de financiación interna o financiación externa. Entonces vemos que aquí, a más de que el tiempo es un factor importante que califica al pasivo en fijo o circulante, también podemos ver que es fundamental saber si es que esos recursos vienen desde dentro de la empresa o desde fuera de la empresa. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿qué es el pasivo fijo? El pasivo fijo que dura largo tiempo, ¿por qué está considerado? ¿Por qué está constituido? Primero, está constituido por el capital social de la empresa. ¿Qué es el capital social? Son las aportaciones que en su día hicieron los propietarios de la empresa y aquellas que se realicen en lo sucesivo. Es decir, si es que alguien aporta a la empresa, eso es parte del pasivo fijo. Las reservas, ¿qué son las reservas? Son beneficios que no se han incorporado al capital y se mantienen a disposición de la empresa. Hay países como en el Ecuador donde hay una reserva legal, ¿no?, que obligatoriamente las empresas deben mantener en sus balances. Entonces son beneficios que están ahí y son parte del pasivo fijo de la empresa. ¿Qué más? Las depreciaciones, llamadas también amortizaciones técnicas, son parte del pasivo fijo. ¿Por qué? Porque permiten la recuperación del activo. Ustedes saben que cuando ya han visto en la contabilidad que un bien tiene una depreciación, es decir, ese bien tiene una duración y esa duración, ¿no es cierto?, se va contabilizando, ¿no? Ese bien se va depreciando.
La idea es que yo pueda reemplazar ese bien al final del periodo de depreciación. Se recupera en forma de dinero líquido y esos fondos están a disposición de la empresa formando un recurso financiero que puede usar para recuperar ese activo. Gracias a la depreciación se va compensando la pérdida de valor que van sufriendo los activos fijos. Entonces, la depreciación es una herramienta importante, es parte del pasivo fijo. Las provisiones, ¿no? ¿Qué es una provisión? Es cuando se destina una parte de los beneficios para hacer frente a unas pérdidas todavía no aparecidas, pero que se tiene la certeza de que aparecerán. También se pueden ser para hacer frente a unos gastos futuros. Y pongo un ejemplo, en un restaurante, ¿no? En un restaurante yo tengo un activo fijo, ¿no? Ejemplo, una vajilla o una cristalería. En un hotel yo tengo un activo fijo. Ejemplo, las sábanas, la lencería del hotel. ¿Qué va a pasar? Yo estoy seguro como empresario que esos activos fijos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la vajilla se va a romper, debo reemplazarla, la cristalería se va a quebrar, hay que reemplazarla. En un hotel las sábanas se van a desgastar de tanto lavar. Entonces, yo sé que a lo mejor en un hotel en 3 años más yo debo comprar nuevamente la lencería. Entonces, ¿yo qué hago en la contabilidad? Voy a hacer una provisión. ¿Para qué? Para comprar nuevamente esa lencería que está ahí. Entonces, eso es fundamental entender que eso es parte del pasivo fijo. ¿Qué más? Es parte del pasivo fijo también los remanentes y resultados de ejercicios anteriores. Son los beneficios de ejercicios anteriores que se han ido acumulando sin ser repartidos ni destinados a reservas y que se usarán para una capitalización. Pero eso es parte del pasivo fijo. Y luego tenemos los créditos a largo y mediano plazo. A diferencia de todas las partidas enumeradas anteriormente, que son recursos propios de la empresa, en cambio, los créditos a largo y mediano plazo son recursos exteriores de la empresa. Es decir, la empresa puede adquirir un pasivo fijo fuera de la empresa por medio de préstamos, ¿no? O créditos, o se llaman empréstitos también, que la empresa puede comprometerse a pagar. Entonces, si es que yo tengo un crédito, eso es parte del pasivo fijo. Y luego tengo el pasivo circulante. La diferencia es la misma que el activo, ¿no? Son pasivos que duran periodos mucho más cortos de tiempo. ¿Y cuáles son? El primero son los créditos comerciales o de provisión. ¿De qué se trata esto? Y en realidad esto es muy importante entender, porque un buen empresario, un buen gerente es el que consigue créditos comerciales interesantes, con tiempos interesantes. A ver, y voy a explicar esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un negocio? Tengo proveedores, ¿no? Entonces, cuando yo tengo proveedores, no es que yo les pago a los proveedores en el momento en el que me entregan a la mercancía. Yo puedo negociar con ellos un plazo de crédito comercial, ¿no? Entonces, ese crédito comercial es el margen de tiempo en pagar al proveedor. Y eso es importante manejarlo bien además. Y pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si es que yo tengo un negocio de venta de parrilladas, ¿no? Y tengo un proveedor de carne, que es mi principal proveedor, mi más importante proveedor, porque además de su producto depende mi negocio. Esta persona me entrega carne cada 15 días y me da crédito de un mes para pagarle. No es que yo empiezo a vender la carne que me dé este proveedor al mes, yo empiezo a venderle el mismo día, de inmediato. Empiezo a recibir recursos por eso. Y recién le pago al proveedor, ¿no es cierto? ¿Cuándo le pago? En 30 días. Entonces, ese crédito comercial es un pasivo circulante. Es decir, yo tengo la obligación de pagarle a esa persona, pero en un plazo más bien corto. Hasta mientras que hago, yo estoy usando el dinero, ¿no es cierto?, de esa mercancía para producir mi propio dinero, ¿no? Y les pongo un ejemplo interesante también del pasivo circulante. Muchas cadenas de supermercados, ¿no? ¿Qué hacen? Trabajan con la plata de los proveedores. Van a recibirle a alguien que produce manzanas, van a recibir un cargamento de manzanas, van a vender las manzanas en el supermercado y van a pagarle a ese proveedor a los 30, 60, 90 días. Entonces es importante saber cómo un empresario maneja este pasivo circulante. Un crédito bancario es otro
otra forma de pasivo circulante, pero es importante saber que uno debe usar un crédito bancario como pasivo circulante únicamente cuando hay dificultades transitorias de liquidez. Ahora mismo, por la dificultad del COVID-19, muchas empresas están usando un crédito bancario como pasivo circulante, pero esto no es sano, ¿no? Yo debo tener muy controlado mi pasivo circulante porque evidentemente no puedo endeudarme de una forma indiscriminada. Ahora, tanto la estructura económica, los activos, cuanto la estructura financiera, los pasivos, deben ser iguales. Esta es una regla general de la contabilidad. Activo, ¿no es cierto?, debe tener un respaldo en el pasivo. Los dos, activo y pasivo, son la expresión del patrimonio de la empresa, solo que visto desde diferentes puntos de vista, ya que el activo representa el importe de bienes, ¿no?, y derechos, y el pasivo representa cómo han sido financiados esos importes. Todo elemento del activo ha sido pagado por alguien que quedará reflejado en el pasivo. Si es que esto no se cumple, algo anda mal en la empresa, algo anda mal en la contabilidad empresarial, o hay algún ilícito, ¿no? Si es que yo tengo un edificio y he comprado un edificio, ¿no?, y ese edificio está a nombre de la empresa, como activo, yo debo tener una cuenta de pasivo. ¿Quién financió ese edificio? Hubo un aporte de capital de socios accionistas, hubo un crédito con un banco, entonces eso está financiado en el pasivo. Está reflejado, perdón, en el pasivo. Entonces, activo y pasivo deben ser iguales. Los dos están íntimamente relacionados. A veces pensamos que los pasivos son malos. No, los pasivos son nada más un reflejo de lo que está pasando en la empresa y eso evidentemente hay que entender. Y aquí seguimos en el 7.2, vamos a explicar, ¿no es cierto?, unas dos reglas importantísimas dentro del manejo financiero que hay que entenderlas. La primera se llama la regla del equilibrio financiero mínimo. ¿Qué quiere decir? Que todo activo fijo debe estar financiado por pasivo fijo y todo activo circulante debe estar financiado por pasivo circulante. ¿Qué es esto? ¿No? Si es que yo compro mañana un edificio para instalar mi hotel, un edificio dura largo tiempo o corto tiempo en la empresa. Dura largo tiempo, es un activo fijo, ¿no? Entonces, este activo fijo que yo adquirí debe estar financiado por un pasivo fijo, es decir, por un pasivo que dure largo tiempo, es decir, un crédito, por ejemplo, hipotecario que puede durar 10 años. Ese es un largo plazo, ¿no? En cambio, todo activo circulante debe estar financiado por pasivo circulante. Si es que yo compro ingredientes para mi restaurante, no es que me voy a endeudar, ¿no es cierto?, a larguísimo plazo. No me voy a endeudar por comprar ingredientes 6 meses. No, los ingredientes que son un activo circulante que va a durar un proceso de producción corto, tiene que estar financiado por pasivo circulante, por un crédito a un mes a lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo me endeudo y no puedo pagar mi activo circulante y me endeudo a largo plazo? Algo anda mal en mi empresa. A lo mejor mi empresa no está funcionando como debería funcionar. Entonces, esa es una regla importantísima del equilibrio financiero mínimo. Alguna vez conocí a una persona que se puso un hotel, que compró una casa para hacer el hotel y se endeudó a 24 meses. ¿Qué pasó? Llegaron los 24 meses, se pasó el tiempo y la señora tenía que empezar a pagar la deuda y ni siquiera estaba operando el hotel porque no había terminado ni siquiera la refacción, ¿no? Entonces eso nos explica que esta regla es fundamental para poder operar. Y la segunda regla se llama regla de seguridad. ¿En qué consiste? En que el pasivo fijo tiene que ser superior al activo fijo. ¿Por qué? Porque de esta manera se genera una importante herramienta para el subsistema financiero, que es el fondo de maniobra o fondo de rotación, consistente en la diferencia entre el pasivo y el activo fijo. Voy a explicar para que puedan entender. Yo construyo un hotel, ¿no? Y ese hotel, el activo fijo del hotel, me cuesta $1.000.000, ¿sí? Si es que yo contraigo un pasivo fijo por $1.000.000, voy a terminar de implementar el hotel, que me costó $1.000.000,
está reflejado, activo con pasivo, no hay ningún problema. Pero ¿y qué pasa si yo ya tengo el hotel terminado y no puedo operarlo porque no tengo liquidez? ¿Cómo pago empleados al menos 2 meses hasta empezar a operar el hotel y que me dé ganancias? ¿Cómo pago mi principal inventario de materia prima, de ingredientes, etcétera? Yo debo tener un fondo de maniobras. Por eso se dice que el pasivo fijo debe ser mayor al activo fijo, ¿no? Y cuando ustedes van a endeudarse en un banco, ¿no? El banco les va a decir, perfecto, ¿cuánto es su activo? Entonces usted necesita un pasivo mayor porque requiere un fondo de maniobra para poder enfrentar las operaciones y para poder enfrentar el futuro que ese hotel, esa operación hotelera implica. Entonces es fundamental entender eso. El conocimiento de esta regla, ¿no? De la regla del equilibrio, de seguridad, perdón, ¿no es cierto? Facilita conocer la cantidad de recursos permanentes que esa empresa debe tener para poder operar sin ningún compromiso, ¿no? El financiar todo el activo circulante con fondos a corto plazo resulta arriesgado desde el punto de vista financiero, porque cualquier retraso en los flujos de cobros con relación a la corriente de pagos colocaría a la empresa en una situación de insolvencia. Por tanto, este fondo de maniobra es una especie de fondo de solvencia que permite hacer frente al desfase que se ha señalado, ¿no? Sobre todo al inicio de una operación. Entonces es fundamental conocer esta regla para que un negocio pueda tener tranquilidad financiera al inicio, pero durante todas sus operaciones. El valor de este fondo de maniobra facilita la idea del grado de solvencia a largo plazo de la empresa, porque la liquidez es algo fundamental dentro de las compañías. El fondo de maniobra también se puede definir como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, los créditos a corto plazo. Esto es importante tenerlo. Entonces, es importantísimo que tengamos esta noción de activos circulantes, activos fijos, pasivos circulantes, pasivos fijos. Es fundamental tener este asunto. Claro. Pasamos al 7.3, que se refiere a la estructura de costos en la empresa turística. Entonces, una vez que hemos visto estos conceptos financieros claves, es fundamental que nosotros tengamos conciencia sobre el costo. ¿Qué es el costo en una empresa? Es un costo de un producto o de un servicio, es el valor en términos monetarios de los insumos o recursos consumidos en la elaboración de ese servicio. Es decir, si es que yo vendo una noche de hotel, yo debo tener muy claramente determinados los costos. ¿Cuánto significó que yo produzca esa noche de hotel? ¿Cuánto significó en moneda, en valor monetario, los insumos o recursos que yo he consumido como empresario en poner esa noche de hotel en disposición del cliente? Entonces es indispensable tener claridad sobre eso. ¿Cuánto me está costando la producción de ese servicio turístico? Lo mismo en un restaurante. Yo tengo un plato terminado, debo tener clarísima conciencia de cuánto me está costando producir ese plato. ¿En qué? Materia prima, mano de obra, energía, servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura de costos es definitiva en la estructura financiera de la empresa. Y dentro de esa estructura de costos tenemos unos costos fijos y unos costos variables. Desde la teoría económica podemos asociar a los costos fijos a aquellos factores implicados en la actividad empresarial cuya participación no puede verse modificada en el corto plazo. Es decir, un costo fijo va a durar largo plazo, ¿no? Va a estar siempre presente ahí. Por ejemplo, en un hotel, la edificación como valor asociado al concepto de capital no puede variar en el corto plazo su estructura. Si es que yo contraje un crédito a 10 años, al menos 10 años yo voy a tener una deuda que pagar y esa deuda que pagar va a ser parte del costo, ¿no? Que me significa producir ese servicio. En cambio, los costos variables se vinculan a aquellos otros factores productivos cuya participación en el proceso empresarial sí puede verse modificada en el corto plazo, ¿no? Ejemplo, los costos de servicios básicos en un hotel variarán de mes a mes de acuerdo a la ocupación. Habrán otros establecimientos donde a lo mejor los servicios básicos
sean más o menos permanentes y se puedan considerar costos fijos. Pero los costos variables son los que pueden ir cambiando mes a mes, dependiendo de varios factores que están involucrados en el proceso productivo. Luego, para entender también esta estructura de costos, hay que saber que yo tengo unos costos directos, indirectos y estándar. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son los que corresponden claramente a un producto o grupo de productos, a una sección o a un centro de costos, según cuál sea el objetivo perseguido con el cálculo del costo. Y aquí quiero referirme a lo que está subrayado, a esta idea del centro de costos. ¿Qué es un centro de costos en la hotelería, en el turismo, en la gastronomía? Un centro de costos se refiere a una sección. Y vamos a poner el ejemplo de un hotel para poder comprender de mejor manera cómo opera este centro de costos. En un hotel, ¿no es cierto?, yo voy a tener distintas áreas de producción. En un hotel voy a tener habitaciones, que es un área de producción. Voy a tener alimentos y bebidas, que es otra. Probablemente en un hotel pueda tener otras áreas. Ejemplo, una zona de entretenimiento. Puedo tener una zona de eventos y convenciones. Entonces, estos centros se llaman también centros de costos. ¿Cuál es la idea de ponerle a cada uno de estos sus costos directos? Es saber si es que estos centros están siendo rentables o no. Es decir, en un hotel yo podría tener a las habitaciones que son altamente rentables y que subvencionan al restaurante que de pronto está mal manejado y que me está dando pérdida, pero a la final todo se mezcla y yo puedo ver que el hotel es un negocio rentable. ¿Cuál es la idea de un centro de costos? Establecer que cada uno de estos tenga sus lógicas, tenga sus propios imputaciones directas de materia prima, de personal, para que al final sepamos si es que están siendo rentables o no están siendo rentables. Entonces, un costo directo se imputa directamente a un centro de costos. ¿Qué pasa si en el hotel me llega la factura de mercado, con los ingredientes de mercado? ¿A dónde voy a cargar eso? Eso voy a cargar al centro de costos llamado restaurante. Y luego voy a ver que si es que ese centro de costos llamado restaurante vendió lo suficiente, está cubriendo sus costos directos que tuvo. ¿Qué pasa si mañana yo compro televisiones para el hotel? Esas televisiones, ¿a dónde van a ir? Van a ir al centro de costos, habitaciones, ¿no? Y yo voy a ver si es que esas habitaciones, con lo que están produciendo, son capaces de cubrir ese costo que implicó comprar nuevas televisiones. Entonces, ese es el sentido de diferenciar costos directos e indirectos. Entonces, los directos se imputan a un centro de costos bien determinado, ¿no? Entre los costos directos más frecuentes se pueden señalar materias primas directas que se pueden imputar directamente a un producto. Por ejemplo, en un hotel se pueden separar los costos que genera restauración, servicios de habitaciones, servicios de asistencia, recepción, teléfono, mensajería, servicios generales, salones de eventos, que es lo que dijimos. ¿Qué más puedo imputar como costo directo? Mano de obra directa, ¿no? Yo puedo imputar mano de obra directa a un área de costos. U otros gastos como mano de obra estacional, si es que fuera del caso. Y luego están los que se llevan unos costos indirectos. Los costos indirectos son los que corresponde imputar por vía indirecta. Es decir, no estamos claros de a dónde se van a imputar. Y depende de las decisiones más o menos arbitrarias de los directivos o analistas, ya que corresponden al conjunto de la empresa y son mucho más difíciles de diferenciar. ¿Cómo cuáles me dirán ustedes? Por ejemplo, materias primas indirectas, material de limpieza general. Si un hotel compra material de limpieza general, con el mismo se va a limpiar habitaciones, áreas comunales, restaurantes, son costos indirectos. Yo puedo suponer que probablemente un 60% de esos materias, de ese material de limpieza es para habitaciones. Entonces voy a hacer una imputación de esa materia prima de acuerdo a mi estimación. Mano de obra indirecta. Ejemplo, el sueldo de los administradores. Yo no voy a poder decir el gerente, le voy a imputar el sueldo de él un 60% alojamiento y un 50% alimentación. No, es indirecto. La contabilidad.
en un hotel, ¿a quién le imputo? Sabemos que es un costo indirecto que se imputa más o menos a todos, ¿no? Las depreciaciones de activos fijos, material de oficina, gastos comerciales o de publicidad, eso tiene que ver con un costo indirecto de toda la operación que yo podría más o menos ir repartiendo si es que me interesa eso. Y luego tenemos el concepto de los costos estándar. ¿Qué son los costos estándar? Son aquellos costos previstos o esperados. ¿Sobre la base de qué? De unas determinadas condiciones de la empresa, de una sección o de un centro de costos. Los costos estándar pueden presentar desviaciones positivas o negativas. Estas últimas obligarán a replantear el subsistema financiero. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener en un hotel unos costos estándar de operación, ¿sí? Es decir, yo sé exactamente cuánto me cuesta la mano de obra, cuánto me cuesta los insumos para operar ese hotel. Pero ¿qué pasa si viene una emergencia, como la que estamos viviendo, ¿no? Y yo tengo que comprar trajes especiales y mascarillas y químicos diferentes para desinfectar las habitaciones del hotel que probablemente están operando actualmente, si es que estuvieran operando. Va a haber una desviación de mi costo. ¿Por qué? Porque no estaba previsto, no estaba dentro de mis estándares y adquirir ese material que probablemente ahora lo debo hacer, ¿sí? Entonces, si es que hay una desviación, ¿no? Positiva o negativa, me obligarán a replantear el subsistema financiero y probablemente, si es que yo estoy gastando más en este tipo de protocolos de seguridad, ¿no? Me toque no ganar tanto, me toque hacer un sacrificio y por eso voy a tener una desviación negativa que de alguna manera tengo que enfrentarla. ¿Pueden haber desviaciones positivas? Sí, cuando bajan los precios de los productos. Lo que no es muy corriente, pero a lo mejor yo podría, ¿no es cierto?, tener una desviación de mi costo estándar positivamente cuando a lo mejor el precio baje. Cosa difícil, pero que puede ocurrir en algunos casos, ¿sí? Y pasamos entonces al 7.4 y vamos a hablar de la inversión en la empresa turística. Entonces es fundamental entender que las empresas necesitan destinar recursos a proyectos que esperamos proporcionen rentabilidad. ¿Y qué significa invertir? Invertir significa y supone el cambio ¿de qué? De una satisfacción inmediata, cierta, a la que se renuncia por la esperanza de obtener una satisfacción futura, soportada y fundamentada por ese bien en el que voy a invertir. Es decir, invertir supone renunciar a la utilización inmediata de una cantidad de dinero, ¿no? Esperando recuperar en el futuro ese dinero más rendimientos, ¿no es cierto?, que compensen ese posponer de su uso, ¿sí? Eso se llama rentabilidad, ¿no? Entonces, es fundamental entender. La clave de la inversión radica en una esperanza de algo que se sucederá en el futuro y de lo que no tenemos como presente. Si es que yo me sobran $10,000 el día de hoy, es probable que yo esos $10,000, ¿no?, en vez de gastármelos, los invierta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy postergando el disfrute de ese dinero. ¿Por qué postergo? Porque a lo mejor puedo recuperar ese dinero más una rentabilidad, ¿no?, que un negocio me pueda dar, ¿sí? Entonces estoy apostando al futuro. ¿En qué consiste el juego de la bolsa? Digo juego o la actividad de la bolsa, ¿no?, de las bolsas de valores. Pretende eso, voy a comprar hoy en día una acción que cuesta $4. ¿Por qué? Porque en el futuro yo esperaría recuperar y en lugar de tener los $4, esperaría que esa acción suba al doble, a 8. Entonces voy a duplicar mi capital. Eso es invertir. Entonces en las empresas hay gente inversionista que está dispuesta a invertir. Entonces, una empresa también puede invertir, ¿no?, su dinero en varios asuntos. Entonces, hay múltiples maneras de clasificar las inversiones. La primera manera es por el capital al que se dirige. Entonces, puede haber una inversión en capital humano, por ejemplo, ¿no?
¿En qué? En contratación, formación, salarios del personal. Pudiese haber una segunda forma de capital, en el capital tecnológico. Voy a invertir en investigación, desarrollo, patentes, licencias, en tecnología. Y una tercera forma de invertir el capital puede ser en capital físico, ¿no? Materia prima, herramientas, instalaciones. Que yo puedo efectivamente necesitar de esta inversión. ¿Para qué? Para cosechar unos logros en el futuro, ¿no? Por ejemplo, y les pongo una empresa con un nombre y apellido, Fibeca. Conocen ustedes la compañía de farmacias Fibeca. Fibeca dijo e hizo una apuesta a futuro, dijo, yo voy a invertir parte del dinero de las empresas y me voy a endeudar además para mejorar mi capital físico y mi capital tecnológico. Fibeca invirtió mucho dinero en nuevas bodegas, en un sistema tecnológico completo de automatización de bodegas con robots inclusive, y en mejorar su sistema de tecnología de computación de terminales para vender. Claro, le costó mucho dinero, pero ¿qué hizo? Cosechó sus frutos. Al cabo de 2 años, Fibeca fue comprada por un grupo mexicano que vio como una empresa importantísima que había hecho una inversión grande en tecnología, una inversión grande en su estructura, y eso duplicó su precio de mercado seguramente, ¿no? Y claro, se vendió. Entonces, es importante como inversión entender que yo puedo invertir en distintos tipos de capitales que están ahí. Ahora, ¿de dónde saco el dinero para invertir? Y aquí viene lo que se llaman las fuentes de financiación de la empresa. Entonces, la empresa tiene 2 fuentes de financiación y en el 7.5 vamos a hablar de la financiación interna, mientras que en el 7.6 de la externa. Entonces, ustedes me dirán, ¿puede la propia empresa generar recursos para financiarse? Sí. Entonces, la financiación interna son los recursos generados en el interior de ella. Se puede llamar también autofinanciación. Y básicamente son medios de financiación que no proceden ni de nuevas aportaciones de los socios, es decir, el socio no está poniendo plata nueva acá, y tampoco proviene del aumento de deudas, sino que es dinero que la empresa genera por sí misma. La expresión generada internamente por la empresa significa que se encuentra ligada a la actividad normal, típica o característica de la empresa. Entonces, es una autofinanciación. Y me dirán ustedes de qué puede venir. Y aquí vamos a explicar primerito el tema de los beneficios. ¿Qué es un beneficio? El beneficio de un periodo es la diferencia entre los ingresos y los costos del mismo. En una empresa yo tengo unos ingresos, yo tengo unas ventas. Y vamos a suponer que yo he vendido en una empresa $100,000. Pero no es que todo eso sea ganancia, ¿no es cierto? Yo seguramente para haber vendido esos $100,000 invertí 60,000 y me gané 40,000. Entonces, esos 40,000 constituyen un beneficio. La distribución de ese beneficio consiste, ¿no es cierto?, primerito en impuestos a la renta, participación de empleados, dividendos de accionistas. Entonces, si es que yo gané $40,000, tampoco significa que esos $40,000 son para los accionistas. Yo debo descontar de esos $40,000 el 25% de impuesto a la renta que le pago al Estado, y ese valor que me queda debo restarle el 15% de participación a empleados. Recién el valor deducido esos porcentajes es el que yo puedo repartir a los accionistas, ¿no? Ahora, la empresa debe decidir si es que reparte todo a los accionistas o una parte. ¿Por qué? Porque hay empresas que requieren reinvertir, requieren usar esas fuentes de financiación interna proveniente de los beneficios para reinvertir. Si la reinversión se suma a las depreciaciones, se denomina autofinanciación bruta. Entonces, yo podría, en una empresa, decidir que este año voy a repartir 50% de las utilidades a los accionistas y el 50% lo voy a reinvertir. ¿Qué significa? Que yo no estoy usando beneficios de fuera, estoy usando beneficios internos de la empresa. ¿Para qué?
para hacer que esa empresa crezca de forma adecuada. A más de ello, yo podría reinvestir reservas y provisiones, depreciaciones y esta política de dividendos o de beneficios de la que ya hemos hablado. Entonces, vuelvo sobre esto y digo que la política de dividendos es la retribución que la empresa turística paga a sus accionistas en función de los beneficios obtenidos. La distribución de dividendos significa una menor retención de beneficios para la empresa y finalmente es el gerente, a través de sus funciones de contabilidad, tesorería, que debe estar vigilante de esa distribución de dividendos para ver si es que afecta o no a la liquidez empresarial. Conozco una empresa que ahora repartió utilidades, repartió el 100%, confiados en que iba a recuperarse rápidamente, iba a empezar a vender muy rápidamente. ¿Y qué pasó? Vino el COVID-19. Están sin liquidez porque repartieron todo. Nunca se imaginaron que podía pasar esto. ¿Sí? Entonces, claro, eso incide en la liquidez. Entonces es importante entender ese tema. Y el 7.6, aquí hay un error, dice 7, pero 6, se refiere a la financiación externa de la empresa. Entonces, la empresa no siempre puede acudir a sus propios fondos, por varias razones. Primera, porque no tiene esos fondos. Segunda, porque no le interesa acudir a esos fondos. Quiere repartirlos de sus accionistas. Tercero, porque siempre conviene estar endeudados por una cantidad determinada. Este es un punto interesante. ¿Han oído ustedes que siempre es bueno estar endeudados? Es así. ¿Por qué? Porque básicamente una deuda implica que la empresa sea más productiva, que se esfuerce más para pagar esa deuda, y también tributariamente hay una serie de condiciones que hacen que la empresa pueda deducir ciertos valores de impuestos sobre las deudas que tenga. Entonces, ya sea porque no tiene los recursos, ya sea porque no le interesa usarlos, ya sea porque le interesa estar endeudado, la empresa puede acudir a la financiación exterior. Es decir, no va a usar los mecanismos para financiarse internamente, sino que va a acudir hacia el mercado. ¿Hacia qué mercado? Hacia el mercado financiero. ¿Para qué? Para buscar fondos a un costo determinado vigente en el mercado. ¿A través de qué? De un préstamo. Entonces, el mercado financiero se divide en dos clases. Mercado financiero a largo plazo y mercado financiero a corto plazo. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, ¿no? Entonces, el mercado financiero a largo plazo o de capitales, ¿no? Básicamente puede ser de tres formas. El mercado de crédito propiamente dicho, que son préstamos bancarios, privados o de cajas de ahorro a largo plazo, que básicamente me van a ayudar a mí para emprender un proyecto o para capital de trabajo. Entonces, puede haber también préstamos de la banca oficial. En el Ecuador hay alguna banca oficial. Está la Corporación Financiera Nacional, está el Ban Ecuador, ex Banco de Fomento, que en realidad son mercados de crédito a largo plazo, pero la diferencia es que no son privados, son del Estado. Y a veces, por ser del Estado, tienen un poco más de facilidades. Después, dentro del mercado de crédito, yo puedo tener las operaciones de leasing. El leasing es un arriendo a largo plazo de ciertos bienes, que también se considera crédito, y puedo tener mis ventas a plazo también. En segundo lugar, puede haber a largo plazo un mercado de valores, que son las bolsas de valores, primarias o secundarias. Las bolsas de valores primarias son aquellas negociaciones en las que yo voy a ir a una casa de valores y voy a comprar acciones. Yo quiero comprar una acción del Supermaxi, del Banco del Pichincha, del Banco de Guayaquil, voy a ir al mercado de valores. Entonces, yo como empresa puedo vender mis acciones en ese mercado. ¿Para qué? Para financiar. Y yo puedo además vender papeles del mercado secundario de valores, que son obligaciones. Yo puedo emitir bonos y puedo venderlos en el mercado. Esto les explicaré con más detenimiento en la sesión presencial que tengamos. Y luego, el mercado financiero puede tener subvenciones o ayudas estatales. En unos países se usan más que en otros, en el nuestro se usa muy poco, no hay subvenciones, pero en otros países pueden haber subvenciones que básicamente es un capital
que el Estado puede aportar para que una empresa le pueda arrancar o que le vaya de mejor manera en una época de crisis, de emergencia. Ahora mismo hay muchos países que han puesto mucho dinero en apoyar a las empresas por el COVID-19. No es el caso del Ecuador, lamentablemente, que tiene una economía muy mala sin ahorros para esto. Y el mercado financiero a corto plazo es distinto, es financiación externa también, es externa porque viene de fuera, pero la diferencia es que es a corto plazo. Créditos pequeños con o sin garantía, ¿no? Es irme a un banco a pedirle un crédito que le voy a pagar en un mes, en 2 meses, para enfrentar una situación de liquidez seguramente. Y también hay lo que se llama el factoring. ¿Qué es el factoring? Es la venta de facturas comerciales. Yo puedo tener una factura para cobrarse a 60 días, pero necesito el cash de inmediato, entonces a lo mejor voy a venderle esa factura con un castigo a alguien autorizado para comprarla, me va a pagar, castigar esa factura y luego él se encargará de cobrarle, ¿no?, al deudor el valor completo, él se va a ganar la diferencia. Entonces esa es una figura del factoring que está presente y que hoy en día de alguna manera se puede comercializar sin ningún problema dentro de un mercado financiero. Es una fuente de financiación externa de la empresa turística. Entonces, con todo esto se configura la importancia de saber manejar estos términos, de manejar de forma adecuada el mercado financiero y de tener la absoluta posibilidad de controlar el futuro de la empresa a través de un manejo sabio, un manejo inteligente del dinero que me permita a mí una operación 100% segura dentro del manejo empresarial gerencial que voy a tener. Concluimos con esto el capítulo. Importantes criterios que se han vertido. Vamos a dejar por ahí esta clase y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego.